Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Gracias Neto por recibirnos nuevamente y permitirnos llevar a nuestra población estas buenas noticias sobre la tercera fase de este plan económico que está ya transformando nuestro país. A ver, cuéntenos un poquito y podría explicarnos en detalle en qué consiste el plan y particularmente esta inversión que sin duda alguna traza una expectativa muy importante. Estamos hablando de 1.615.000 millones. Sí, así es, Neto. Nosotros hemos venido compartiendo desde el inicio de nuestra gestión esa importancia de la facilitación del comercio y uno de las grandes metas que se trazó en ese plan que lanzamos nada menos el año pasado, fue en marzo del año pasado que se lanza esta gran estrategia de facilitación de comercio país. Ahí se traza esa gran meta de poder tener estos puertos modernizados, ¿verdad? Me refiero al puerto de Acajutla, me refiero al puerto de La Unión. Así que con esta inversión de más de 1.600 millones de dólares en alianza con esta empresa de Turquía, estaríamos nosotros, CEPA, directamente realizando esta sociedad de economía mixta, en donde ambos, tanto el gobierno como esta empresa, tienen ese voz y voto en la ejecución de este gran proyecto. Así que la modernización es para los dos puertos, puerto de Acajutla, también el puerto de La Unión, y es en sociedad mixta. Yo creo que eso es bien importante, por ahí se ha dicho. Porque el gobierno concesiona, pero también es parte de. Sí, en realidad ya no sería una figura per se de concesión, sino que es una alianza, una sociedad de economía mixta, en donde ambos, tanto gobierno como esta empresa de Turquía, están manejando estos proyectos. De manera sí, muy concreta. Sí, es una modalidad. De la palabra concesión, ¿no? Sí. Obviamente el bien es del Estado, obviamente, ¿no? Sí, sigue por supuesto el gobierno velando. Años. Así es, son 50 años los que nada menos se han anunciado el día de ayer por el presidente Nayib Bukele, y es un proyecto que va a tener distintas fases. Algo que el día de hoy es una necesidad grande, es el poder facilitar esa entrada y salida de buques, y esta empresa con gran experiencia, en nuestros análisis vemos cómo ya está presente en 20 países del mundo y estaría en la primera fase adoptando todas esas tecnologías que se requieren para poder facilitar el comercio, la salida y entrada de los bienes, incluyendo granos básicos que son tan importantes para nuestra población y nuestra alimentación, y a partir de esa ya agilización por medio del uso de herramientas tecnológicas se pasaría a la modernización de la infraestructura física. Así que son dos componentes muy importantes, la infraestructura tecnológica y la infraestructura física. En una tercera fase estamos hablando ya de ese dragado que se tendrá que hacer en el puerto de La Unión, que va a permitir que ese puerto pueda tener mayor accesibilidad y que más buques puedan venir de diferentes partes del mundo, utilizando un nuevo punto de entrada y de salida del comercio del Salvador con el mundo. Así que amplía un poco la visión, digamos, crítica que se tenía en el pasado sobre este tema del puerto de la Unión Centroamericana, que estaba prácticamente en desuso en vista de toda esta situación de cómo se había construido y que no se tenía la garantía para poder tener el atraque de grandes barcos y poder así desarrollarlo al máximo. Estamos hablando entonces que los dos, esta empresa Gilport, que es de nacionalidad turca, ¿no? Así es. Sí. Estaría administrando, administrando junto con el gobierno. Así es. Los dos puertos. Así es. Y algo muy importante ahora que hace referencia al puerto de La Unión es que todo está cambiando en el oriente de nuestro país. Hace alrededor de medio año nosotros ya trabajando de manera conjunta con Honduras se puso ya a disposición de nuestras empresas
ese puesto fronterizo integrado del Amatillo. Entonces estamos hablando de que ahora hay un acceso fácil de entrada y salida con Honduras. Estamos hablando de un futuro aeropuerto que también se va a establecer en esa zona y estamos hablando ahora de un puerto. Así que aquí estamos hablando de un polo de desarrollo en donde ya empresas locales e internacionales lo están viendo como un potencial lugar en donde invertir. Hay proyectos que ya están en ejecución y esta falta de infraestructura que detuvo ese crecimiento económico en el pasado, pues ahora son piezas fundamentales en este nuevo plan económico. Bueno, lo importante es que ahora se rompe un poco esa situación en la que esta área estaba letargada, digamos, por mucho tiempo. Digamos, cómo va a trabajarse, cómo se va a implementar toda esa, nueva visión que se tiene, asegurando que el crecimiento económico del país va a ser acompañado de toda una parte inclusiva y también sostenible de largo plazo, ministro. Así es, bueno, la falta de infraestructura, al igual que la falta de seguridad, al igual que la falta de brindar esas habilidades que requería nuestra población, todas estas piezas no se encontraban presentes en este ecosistema de crecimiento económico que necesitaba el país. Ahora cuando hablamos de adopciones de tecnología, que es el pilar nada menos número 2, esa fase número 2 del plan económico, cuando hablamos de esa inversión de 150 millones de dólares que vamos a estar trabajando de la mano con el Banco Mundial para poder llevar esas capacitaciones a nuestra población y poder fortalecer nuestra micro y pequeña empresa, estamos hablando de un ecosistema, es decir, un modelo en donde las empresas, desde la más chiquita hasta la más grande, puede contar con todo lo que necesita para poder crecer. Y podemos avanzar en el área de seguridad, donde el día de hoy nos hemos posicionado como uno de los países, el país más seguro del hemisferio. Podemos trabajar en talento, pero si no contamos con esa infraestructura, todas estas carreteras que el día de hoy desarrolla el Ministerio de Obras Públicas, sin eso no podemos llegar a ese máximo de crecimiento económico inclusivo, sostenido y por supuesto cuidando nuestro medio ambiente. Así que nuevamente esta es una parte fundamental para poder llevar desarrollo en el caso del Oriente. He tenido la oportunidad de realizar varias visitas, por supuesto, en los últimos años a esta zona y por una parte al inicio de nuestra gestión veíamos cómo todo se había quedado estancado. Si alguien visitaba el Oriente, parecía que hace 30 años se había quedado estancado y ahora estamos viendo inversión de la diáspora, estamos viendo estas nuevas carreteras, bypass. La proyección del aeropuerto y Así también el tren, ¿no? Que en su momento son parte de los grandes proyectos que se tienen. Así es, esos son proyectos que continuamos en su diseño y próximamente pues estaríamos dando más detalles. A esta inversión de los 1.600. Tengo una pregunta acá. Así es. Que dice, quisiera preguntarle a la ministra Jayem qué implica la modernización del Puerto de la Unión, particularmente, ¿no? Sí, básicamente como lo presentaba el presidente Bukele el día de ayer por la noche, estamos hablando de poder eliminar esa gran barrera que tenía el Puerto de la Unión para poder convertirse en un puerto que fuera de utilidad para las industrias. Y en ese sentido, una de las primeras acciones que se tomará va a ser el poder hacer ese dragado, es decir, poder generar las condiciones para que buques grandes puedan llegar a este puerto y de esta forma poder seguir conectando a El Salvador con Centroamérica, por supuesto, pero también con Suramérica. Así que se abren nuevas oportunidades de reducir costos y tiempos para que nuestras industrias puedan establecerse en el Oriente, buscar nuevos compradores en Centro y Suramérica y de esta forma hacer llegar sus productos más rápido, a un menor costo y volviendo a nuestras industrias más competitivas. Así que nuevamente es un círculo virtuoso del que siempre hemos hablado. La facilitación de comercio puede sonar algunas veces como algo muy general, pero al final en lo que termina es en la generación de más empleo, porque estamos hablando de crear las condiciones, convertirnos en un país más competitivo, que nuestras empresas se vuelvan más competitivas, atraer a más inversión y de esa forma poder generar más inversión y más empleo. A ver, ministra, entonces... Sí, y por eso el enfoque integral que mencionaba anteriormente es bien importante. Porque solo un puerto no resuelve un reto de falta de inversión
de décadas en nuestro país. Entonces, esta es una pieza muy importante, pero aparte de eso, es importante compartir con nuestra población que estamos implementando proyectos para poder alinear esas necesidades que tienen las empresas con las necesidades que tiene nuestra población de conseguir un empleo. También hay un gran esfuerzo que está realizando la ministra de Turismo también con su equipo para poder atraer más inversión en el sector turismo, y eso también ya está siendo un catalizador de más empleo en esta zona. Nuestra diáspora también está jugando un rol muy importante por medio del trabajo que hace Invest, nuestra agencia de atracción de inversiones. Se da esa atención a nuestra diáspora para que se pueda invertir cada vez más en esta zona. Algo que también estamos promoviendo desde el Ministerio de Economía es la construcción de zonas francas en esa zona. Hemos visto cómo las zonas francas, dejaron de crecer por 14 años, no hubo una nueva zona franca en nuestro país. El día de hoy tenemos 5 ya en proceso de construcción, y como gobierno estamos motivando y trabajando con distintas instituciones de gobierno para que esa inversión pueda llegar también y descentralizarse y pueda llegar al oriente de nuestro país. Así que es un trabajo integral, es un enfoque holístico en donde el puerto juega un rol muy importante. Veo la pregunta, ¿quiénes serían los clientes de este nuevo puerto? Y básicamente estamos hablando de empresas que el día de hoy pues tienen sus exportaciones dirigidas más que todo hacia Centroamérica, hacia América del Sur. Gracias a todos los esfuerzos que hemos venido realizando en nuestros planes de aprovechamiento de tratados comerciales, vemos que hay cada vez más oportunidades de llevar esos productos salvadoreños a esa parte del mundo, pero también será un punto de conexión con otras regiones del mundo también. Voy a hacer la acotación a la pregunta. No es que es un nuevo puerto, es el mismo puerto. La modalidad de administración que entra es ahora en un asocio público-privado y que obviamente le van a inyectar capital para poder desarrollar por etapa, en este caso la Unión Centroamericana, que así se conoce, ¿no? ¿O se le cambió el nombre? Sí, No, bueno, el Puerto de la Unión, como lo conocemos tradicionalmente. Sí. Digo esto porque sin duda alguna ha estado por muchos años ahí, no teniendo el desarrollo que en su momento se le presentaba. Esta empresa que ha sido asignada ya estaba operando acá en el país, ¿no? Está registrada en el país. Está ya registrada. Y es una empresa que los ahorita... credenciales de trabajo en el mundo decía que tiene, usted estaba viendo ¿Sí? un poquito el ítem y tiene varias experiencias de manejo. Sí, eso es lo que sabemos. Es una empresa bastante sólida, con bastante experiencia, y algo que necesitaba también nuestro país era esa adopción de, como lo hemos venido haciendo en distintos rubros, esa adopción de tecnología que nos permite ser más eficientes. Y esta es una de las áreas en donde esta empresa se ha posicionado y tiene los desarrollos que nos van a permitir en un corto plazo. Yo creo que eso es algo bien importante, porque pensar en una modernización de un puerto puede tomar mucho tiempo y la necesidad la tenemos desde el día de hoy. Gracias a ese incremento del comercio que hemos visto en los últimos años, pues necesitamos incrementar la capacidad, pero antes de poder generar toda esta infraestructura física, la buena noticia para nuestros empresarios, desde los más pequeños exportadores hasta los más grandes, es que se van a tomar las medidas en una primera fase para que se pueda agilizar con la infraestructura que tenemos el día de hoy, se pueda agilizar esa entrada y salida de los buques, y con eso puede reducir tiempos y costos para las empresas. Esto va, digamos, como reforzando mucho la política que se ha venido implementando en el Ministerio de Economía, que tiene que ver mucho con el clima de negocios y especialmente en el tema del comercio, en la facilitación del comercio, sí. Como conversábamos anteriormente. ¿Qué medidas catalizadoras se han hecho para poder, y claves para poder atraer este tema de inversión? El tema de la seguridad, lo decía, sí. El clima de negocios ahora obviamente se perfila El Salvador desde otra perspectiva allá afuera, ¿no? Exactamente, son varias acciones que se han desarrollado para poder contar con estas condiciones que nuestras empresas necesitaban. Yo diría la más importante que ya hemos combatido es la inseguridad.
era la restricción más grande del crecimiento económico de nuestro país, y desafortunadamente ese tema iba cada vez empeorando. Si el presidente Bukele no hubiera tomado estas medidas tan fuertes y sólidas en el área de seguridad, probablemente nuestro país hubiera terminado en un estado fallido, ¿verdad? Entonces estamos hablando de esa eliminación de la inseguridad que no solo afectaba a nuestras empresas, sino que afectaba la vida y la libertad de nuestra población. Pero también hay un tema, además de la infraestructura que ya hemos hablado en el inicio de esta entrevista. Hay un tema que es la burocracia. La tramitología por mucho tiempo detuvo ese crecimiento económico de nuestro país. Hemos hablado he compartido anteriormente un ejemplo de una empresa que le tomó 7 años poder establecerse en el país, y era la inversión más grande que se estaba dando en la historia de nuestro país. Bueno, ahora tenemos la inversión más grande, sería esta de Gilport, pero ahora hemos tomado desde el inicio de nuestra gestión también una posición bastante fuerte en contra de todas esas tramitología que no era necesaria. Pareciera que habían incentivos ocultos a impedir el desarrollo y el establecimiento de empresas en nuestro país. Ese es un proceso que toma tiempo. Ese es un proceso de digitalización, eliminación de trámites que no son necesarios, digitalización de lo que sí se requiere. Es algo que toma tiempo, pero la buena noticia es que ya hay, a la fecha yo diría, más de 15 millones de dólares que se han dedicado a poder, por una parte, identificar cuáles son todos esos trámites y autorizaciones que requerían las empresas, poder identificar cuáles son necesarios y cuáles no son, porque eso es bien importante. No es eliminarlo todo, porque nosotros como gobierno tenemos la responsabilidad de velar por la salud de las personas, de los animales, de las plantas, y habiendo pasado por ese análisis, estamos en la parte de digitalización. Ya tenemos más de 200 trámites que han sido digitalizados en más de 10 instituciones de gobierno. Y la idea es poder llegar pues a una ventanilla centralizada en donde las empresas pueden hacerlo todo de manera remoto. Quisiera dar el ejemplo de la Dirección de Inversiones del Ministerio de Economía, en la cual en el pasado se tomaban meses el poder dar autorizaciones para poder establecer empresas en el país. Ahora esto lo hacemos de manera digital completamente. Todos nuestros trámites han sido completamente digitalizados, y las empresas, por supuesto, están bienvenidos a venir al ministerio. Pueden hacerlo también de forma remota. Especialmente esto es de beneficio para los empresarios en el interior de nuestro país. No tienen que venir hasta San Salvador para poder hacer todo este papeleo, y ese es un ejemplo de hacia dónde nos dirigimos. Ese era un punto que creo que lo conversábamos extra cámara, porque muchos empresarios hoy en día obviamente lo que necesitan es primero seguridad jurídica, seguridad pública que se tiene, y sobre todo también la facilitación de poder generar todo un proceso para la instalación de sus inversiones, y que éstas sean de manera expedita para poder de alguna manera recuperarlas. Así es. Habiendo dicho que ese es un proceso que toma tiempo, pero que gracias a la alianza con Google, por ejemplo, va a ser algo que se va a ir agilizando en los próximos meses. También OPAM se está haciendo un esfuerzo bastante grande. Así que ese es un proyecto que ya están dando con el apoyo de CAF. Básicamente los organismos internacionales. Nosotros hemos avanzado en esta gran tarea, pero algo que quisiera también compartir con nuestros empresarios, desde el más pequeño hasta el más grande, con nuestros empresarios de la diáspora, es que nosotros tenemos abiertas las puertas del Ministerio de Economía, de nuestra Dirección de Inversiones. Están abiertas las puertas de Invest, que es nuestra agencia de atracción de inversiones, para poder acompañarlos en este proceso, pedirles que no se sientan solos, que estamos para poder acompañarles, compartirles esos son los requisitos que ustedes tienen, y encaminarlos y acompañarlos en este proceso. Esto es un ejercicio que también lo hace el Ministerio de Turismo, con todas esas inversiones que están dedicadas al sector de turismo, hoteles, restaurantes. Así que las puertas del gobierno están abiertas para poder trabajar de manera conjunta con las empresas y poder hacer que estos empleos que están las empresas interesadas en generar se generen en el corto plazo, y que la tramitología no sea en ningún momento un impedimento para el inicio de un empleo más en nuestro país. Bueno, recordemos que parte del énfasis que tiene y que trazó el presidente de la República para este nuevo quinquenio era
resolver el problema de la economía en el país, apostarle al crecimiento económico. Cuéntenos un poquito, quizás ya para ir cerrando un poco la expectativa en cuanto al crecimiento y del fortalecimiento de aquellos rubros que en algún momento también necesitan de ese empuje necesario para salir adelante. Sí, bueno, gracias a estos esfuerzos que se han realizado ya, Neto, en el área de la seguridad, posicionarnos en el mundo como uno de los países más seguros del mundo, eso nos ha ayudado muchísimo. El liderazgo del presidente Bukele también ha puesto El Salvador en el mapa, y no solo lo ha puesto en el mapa para el tema de turismo, lo ha puesto para la atracción de inversiones. Hay empresas el día de hoy que ya están establecidas en el país, que están creciendo, otras empresas que han decidido entrar a nuevos rubros, y algo muy positivo para nuestro país es que ya estamos viendo empresas nuevas establecerse en el país. Así que todo este esfuerzo de haber eliminado la inseguridad, de habernos posicionado como un país que estaba a la vanguardia en la tecnología financiera, haber avanzado en crear un clima de negocios en donde las empresas, y desde la más pequeña hasta la más grande, pasa a ser un cliente y un socio del gobierno. Todo eso ha servido para ver ya estos primeros resultados. Pero a futuro, con este plan económico que se ha ido comunicando por el mismo presidente Bukele, nosotros vemos que estas medidas serán catalizadoras de un mayor crecimiento al que ya estamos viendo el día de hoy, que se va a sumar a ese desempeño positivo de la economía que hemos venido viendo a partir del 2021. Okay, muy buenas noticias entonces para abrir la semana. El anuncio de esta fase 3 del plan económico, con una inversión de 1.615 millones para modernizar el puerto de Acajutla y también activar el puerto de La Una. Dos etapas importantes de las cuales cada quien va a desarrollarse para poder de alguna manera poner en un plano muy competitivo a partir de la creación de esta sociedad de economía mixta entre esta empresa turca y por supuesto también CEPA, que es la administradora de este puerto. Se nos fue el tiempo. Gracias, ministra, por habernos acompañado. Gracias a todos por recibirnos nuevamente, y quedamos abiertos para poder regresar en otro momento para seguir compartiendo más buenas noticias sobre el desempeño económico y los grandes proyectos para promover ese crecimiento económico. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.